Va a ser muy interesante porque al final vamos a hablar sobre cómo se siente y cómo se vive y cómo se trabaja con el autismo en Guinea. O sea, es algo súper, súper necesario porque nos abre mente y nos ayuda a entender un poco cómo trabajamos nosotros aquí, cómo se trabaja afuera y, y cómo también esa progresión, que es muy diferente. No es lo mismo que aquí se entiende el autismo como un trastorno que se puede trabajar y en Guinea pues hasta hace poco, creo, ahora nos dirá Mila, pues se entiende como una enfermedad que al final no tiene tantas terapias, tanto apoyo, así que muy muy interesante y creo que va a ser genial. Y ya está aquí Mila, así que en cuanto que me envíe la solicitud, empezamos y no sé, tengo muchas ganas. Yo no he hablado tampoco con ella directamente, hemos hablado, pero no hemos hablado de este tema porque queríamos hablarlo en directo. ¿Qué tal, Pues Mila? bien, con muchísimas ganas de este directo, de verdad. Madre mía, hoy estaba pensando en la vez que intentamos tener el directo cuando yo estaba en Guinea, ¿te acuerdas? Sí, Digo, sí, sí, sí. madre mía, por fin vamos a tenerlo. Es que Así que, fue un momento que hubiera sido súper bonito porque estaba allí en Guinea y hubiéramos podido compartir de primera mano. Pero bueno, es que era imposible porque la conexión allí es muy difícil, el internet, ¿verdad? es complicadísimo, la verdad. Allí te esperas, piensas que te vas a conectar y de repente hace lo que... O sea, el internet no es nada seguro allí. Así que, Mm, bueno, no, o sea, no es que en todo el país, ¿sabes? Es complicado en algunas zonas sí. y nada, me tocó a mí la mala suerte de que este día me funcionase mal. Pero Bueno, bueno, no pasa nada. Pues mira, yo tengo un montón de ganas, lo estaba diciendo, me habla algún amigo, me dice, oye, pero ¿cuándo te vas a Guinea? Pero tal, pero ¿qué está pasando? ¿Qué tal? Y digo, yo tenía muchas ganas de que la gente, que el directo he pensado en dejarlo por un tiempecito guardado para que la gente pueda meterse, verlo y tal. Y, y me hace ilusión empezar primero sabiendo cómo nace hablar de autismo en Guinea, porque, o sea, ya de por sí es curioso, es diferente. Es algo que, como hicimos cuando hicimos el reel, es algo que la gente dice, oye, pero mm, no tengo ni idea, no me llama la atención porque ni siquiera, o sea, no es que no me llame la atención, sino que me puede llamar la atención, pero como no, como sentimos que está tan lejos y que hay algo que no, es una barrera cultural, social, continental, pero yo creo que es muy interesante ya de por sí por el hecho de que el simple idioma nos une y podemos mm, transmitir muchas cosas allí y podemos entender la forma de trabajar. Así que, ¿cómo surge Romy, el proyecto Romy? O sea, hablemos de autismo. bueno, quería mencionar algo que has dicho, que es verdad que el idioma nos une, porque claro, Guinea es el único país de África que habla español, ¿no? Y eso porque Guinea ha sido colonia española desde, bueno, hasta hace 54 años era una era colonia española. Entonces, sí, allí todo lo positivo de Guinea en el sentido de con España, ¿no? Que no existe esta barrera de idioma, que allí se habla español perfectamente y nada. Bueno, ¿cómo surge el proyecto Romy? Yo crecí en España y me acuerdo cuando yo soy educadora infantil, Sí. ¿vale? Estaba estudiando, me acuerdo una vez estaba en clase, tuvimos una, teníamos una asignatura de desarrollo personal del niño, de la infancia, algo así, no me acuerdo muy bien. Y me acuerdo una vez que, no me acuerdo bien de qué estábamos hablando este día en clase, pero recuerdo que mi profesora, un día de estos, estuvimos viendo educación especial, ¿vale? Entonces mi profe me pregunta, oye, mira, ¿qué tal en tu país de origen? ¿Qué tal en Guinea Ecuatorial? ¿Cómo se lleva el tema del autismo? ¿La gente sabe acerca del autismo en Guinea? ¿Es conocido? Y tal. Entonces yo honestamente dije, no tengo ni idea, porque, ¿sabes? Dije, es que salí de Guinea hace mucho, no sé muy bien cómo funciona el tema de educación especial, no tengo ni idea. Entonces me fui a casa y empecé a sentir mal, diciendo, joder, mira, o sea, es tu país, por mucho que hayas crecido en España, que estés en España ahora mismo,
Guinea es tu país, son tus raíces, ¿sabes? claro. Entonces empecé a investigar, a preguntar a gente de, oye, ¿qué pasa en el país? ¿Cómo, qué pasa con los niños que están dentro del espectro autista? Y resulta que una amiga de mis hermanas tiene un hijo que es autista. Ella vive en Guinea, pero el niño vivía en España Ah, en aquel entonces, porque ella tuvo que dejar al niño con sus familiares en España, porque bueno, tenía que, en España no estaba consiguiendo trabajo después de estudiar y se marchó a Guinea. Entonces yo la llamé y le pregunté, le dije, oye, tú que ya tienes un poco más de conocimiento acerca del autismo, ¿qué sabes de la situación de los niños autistas en Guinea? Entonces ella me comenta que es muy complicado, que muchos niños autistas no tienen, no es que no tengan, no, sí que tienen el derecho, pero no están disfrutando del derecho a estar escolarizados. Porque, qué fuerte. eh, claro, porque es verdad, muchos, Guinea es un país donde hasta hace pocos años, hasta hace 7, 8 años, no se sabía nada del autismo. Claro, Nadie podía decir qué es el autismo, ni siquiera podían ver a un niño autista y decir, bueno, tiene una condición diferente. No todo se catalogaba como brujería, ¿vale? o brujería, qué fuerte. Exacto. Entonces, claro, que un profesor tenga en su aula a un niño que tiene comportamientos inusuales, que de repente se ponga a gritar o lo que sea, entonces el profe era como, mira, yo este niño no lo quiero en mi aula, porque también hay que tener en cuenta que los coles de Guinea son un poco diferentes a los coles en España. En un cole, yo que sé, en un aula de primaria, por ejemplo, un aula de tercero de primaria, Sí, en España suelen ser como unos 20 y pico, ¿no? Por ahí. Eh, en primaria, bueno, depende. Las ratios son altas, sí, pero 25, 20. pero en Guinea son 40 y pico. Dios, qué barbaridad. Exacto. Entonces, imagínate tú tener a 40, 45 niños en un Dios. aula, incluso pueden llegar a 50 niños en un aula, y luego que tengas también a un niño Claro, con unas autista. O características y sea, necesidades, o sea, es una barbaridad, una barbaridad. Madre mía. ¿tú qué haces? Obviamente no vas a, con todo el dolor del mundo vas a tener que decir que ese niño se quede en su casa. O sea, porque tú no puedes darle la asistencia que necesita. Claro. Pero O sea, en ya España sea pides con... recursos y es una barbaridad. O sea, pedimos recursos y piensas, bueno, es que aquí en España necesitamos recursos porque los niños no están siendo atendidos, pero cuando ves, claro, o sea, es avance, al final es o sea, es trabajar en una línea de inclusión, etcétera, pero como ahí no se ha trabajado, o sea, que un niño autista directamente diga, es que se queda en casa porque es que hay 40 alumnos más y no puede venir a clase. Es Exacto. increíble, 40 alumnos que hace el profe no va a tener, primero no tiene el tiempo suficiente para dedicarles a esos 40 niños, y ya que se le sume a un niño con necesidades especiales, ya es como, le estás pidiendo lo imposible. O claro. sea, entonces los profes, los niños no disfrutaban del derecho a estar escolarizados. Entonces, después de hablar con esta amiga de mis hermanas, terminé de estudiar y claro, dije, es que hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque es mi país. Nosotros los africanos tenemos, hay una palabra que usamos, que se usa en algunos países africanos, que se llama Ubuntu, ¿vale? Ubuntu, Ubuntu, sí. Ubuntu significa familia, pero es algo que va más allá de la familia. No es tu familia de sangre qué bonito solamente. eso, qué bonito. Sí, es cuidar, es esta sensación de protección a tu familia, a tu tribu, a tu gente, a tu comunidad, Qué bonito. ¿entiendes? Entonces yo dije, mira, son mis niños, aunque no los conozca, Ujú, son mis hermanos, aunque no los conozca, son mis primos, son mis sobrinos, son mi familia. Tengo que hacer algo, tenemos que hacer algo. Entonces yo empecé a estudiar, me metí a hacer un máster de espectro en el perdona, experto en el trastorno del espectro autista, y ya después
el máster, bueno, que todavía no he terminado, sigo con algunas asignaturas por ahí. Entonces empecé a viajar a Guinea, a intentar eh, enseñar aquello que yo había aprendido, que estaba aprendiendo, ¿sabes? Claro, Porque luego me di cuenta que los profesores no estaban formados, no tenían ninguna formación claro. eh, de educación especial. Y claro, hay que formar a estos profesores, hay que darles formación, hay que hablar con los padres de cómo pueden, eh, qué tienen que hacer cuando tienen a un niño que, entre comillas, es diferente. Claro. ¿Entiendes? ¿Cómo hacer, a quién acudir, hablar con los profesores, hablar con, yo qué sé, la sociedad en general? Al final hay que Porque, educar muchas cosas. Hay que educar exacto, muchísimas cosas, muy difícil, ¿eh? O sea, empezar de cero, que está bien porque hay muchísimo que hacer, pero luego por otro lado es demasiado, o sea, es todo. es bastante. Y claro, entonces yo viajo a Guinea unas navidades, sí, en navidades viajé a Guinea, tuvimos la primera charla donde invitamos a profesores, a padres, y bueno, desde allí es donde nace el proyecto Romy, que Romy es el hijo de la amiga de la amiga de mis hermanas. Ah, otra. Bueno, ahí viene el Sí, nombre, ¿no? sí, allí le puse el nombre, es que estaba pensando, claro, voy a Guinea y me acuerdo muy bien que mi hermano nos hizo el flyer de publicidad Sí, para que la gente pudiese acudir a la formación, a la charla que yo iba a dar. Y claro, me decía mi hermano, pero ¿qué nombre ponemos? ¿Qué nombre ponemos? Yo no quería que pusiese mi foto, ni mi nombre, ni nada. Yo le decía a mi hermano, yo por favor quiero hacerlo todo, pero no quiero que nadie sepa, o sea, que no quiero que se vea mi cara ni nada por el estilo, sí, porque me da sí. mucha vergüenza. Y claro, yo pensando, es que ¿qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo? Hay que ponerle un título, un nombre, lo que fuese. Y dije, bueno, Proyecto Romy. Y así, pensando en Romeo, y claro, y así es como nace Proyecto Romy. Y cuando fuiste allí la primera vez, tu, tu sensación al comunicarlo, ¿pensabas que la gente, los padres con niños autistas iban a ir? O sea, ¿pensabas de verdad que la gente iba a tener buena aceptación o iban a esconderlo un poco? Mira, la verdad, yo me quedé sorprendida porque yo iba con la idea de rechazo total, ¿vale? Claro, Yo en mi mente decía, es que primero no van a venir. Y decía, no va a venir claro. nadie. Pero te cuento ahora el porqué, luego te cuento el porqué. Dije, no va a venir nadie. Los que vengan no me van a escuchar. Luego, y si me escuchan, nadie va a querer compartir su testimonio o No, no les va a interesar para nada. Y mira, llego, habían 70 personas en la no. charla, A un montón de personas. muchísimas personas, o sea, yo me quedé, de hecho, me acuerdo un momento que mientras estaba hablando, yo me puse a llorar, yo es que soy una persona muy emocional y tal, y estaba hablando y me puse a llorar y la gente, y veía mi hermana que estaba desde el fondo me decía, límpiate las lágrimas y continúa, no sé qué. Y es que no puedes entender, era súper emocionante, ves que la gente se implicó bastante, hacían Qué preguntas, bonito. contaban, claro, es verdad que todavía el nombre autismo no lo conocía, ¿no? Pero empezaron a contar testimonios y claro, yo antes hice una presentación de lo que es el autismo, cuáles son los síntomas que puedes ver en un niño autista, que un niño posible autista, Sí, eh, qué necesitas, a quién tienes que acudir, qué médicos tienes que ver, etcétera, todo el proceso, ¿no? Y claro, empezó la gente, cada uno a levantar la mano. Es que mi hijo no sé qué tal, mi sobrino es eso, mi sobrino hace eso que estás diciendo y tal, y cada uno claro. contando su historia. Qué fuerte. Y o sea, ¿cómo puede ser que, porque estaba pensando, ¿cómo pueden no conocer la palabra autismo, o sea, estando en qué año era eso? ¿Me has dicho hace cuántos años? Esto fue en el 2018. En 2018 y no conocía lo que era el autismo, ¿eh? A ver, lo que pasa es que Guinea
¿cómo te lo explico? No es, a ver, el sistema, aunque sea una colonia española, ¿vale? Aunque sea una colonia, aunque fuese colonia española, nosotros, como te he dicho antes, que los niños, cuando tienes a un niño, una persona africana, ¿vale? Tienes a un niño que es totalmente diferente a los otros niños, no piensan que puede ser alguna condición, algo no. Lo primero que se les viene a la cabeza es brujería. Qué fuerte. ¿Vale? Es que es Y, fuerte, pero bueno, y claro, es súper interesante. exacto, y eso para muchos es más fácil porque claro, ahí está la otra parte, que hay unos médicos, los médicos tradicionales africanos, que se les llama curanderos, ¿vale? Esa es la medicina tradicional. ¿Qué pasa? Que cuando tu hijo, por ejemplo, tienes a un niño de 4 años que está siempre aleteando, saltando, gritando, no habla, sigue con pañal, etcétera, claro, van a empezar los vecinos. Es el abuelo, es el tío que le está haciendo eso, no sé qué, es Madre mía. tal. Y antes de llevarle al médico, le van a llevar a la medicina tradicional, Claro, al curandero, ¿no? al curandero. Y claro, el curandero le va a decir de todo menos una opinión, o sea, le va a dar todas las opiniones que él quiera, pero no le va a dar ninguna afectada a la realidad, Claro. a lo Porque que va, tiene. claro. Porque va, en lugar de decirle tiene un tipo, tiene cualquier síndrome, va a decir que es algo De brujería, ¿no? brujería. Lo que estás diciendo. Exacto. Qué fuerte. Entonces, no conocían, porque es que también para que tú conozcas la palabra autismo, obviamente tienes que, ahora porque ya en España se escucha mucho, se ha escuchado mucho, y Mm, España en ese sentido llevará como 50 años adelantado, 20 años mm, por delante de Guinea en cuanto al autismo, ¿no? Y claro, lo que pasa es que allí, y esa es otra cosa importante, hasta hace muy pocos años los guineanos no te estudiaban, por ejemplo, psicología, eh, claro, no te estudiaban, yo qué sé, algún máster que tenga que ver con, con educación, con psicología, filosofía, etcétera. Todo el mundo quería estudiar algo relacionado, claro, lo que estaba en auge en el país, economía, claro, administración, etcétera. Y si la gente no está estudiando algo que les pueda dar algunas indicaciones a lo que es el autismo, claro que nadie va a saber lo que es el autismo. claro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, era más fácil y es más fácil creer que el hijo está embrujado, es brujería, para poder ir al médico tradicional Claro. y que le cuente un montón de cosas y bueno, eso es todo, es un rollo. Es fuerte, pero es muy curioso, o sea, es muy interesante que al final todo eso hay que explicarlo y contarlo porque yo, por ejemplo, no llegaba al punto de pensar que allí se entendía como brujería el hecho de tener un trastorno, pero vamos, que evidentemente, como estás diciendo, poco a poco pues se va a ir avanzando y se irá entendiendo. Si al final cuando tú llegaste allí y hiciste Proyecto Romeo, o sea, hablemos de autismo, mm, le ha abierto puertas a un montón de familias, yo creo, ¿no? Y bastantes familias, la verdad. Ha sido como, para muchas personas, ha sido ¿cómo te digo? Una respuesta a tantas preguntas que tenían, Claro, ¿sabes? Una respuesta. Y también tengo que decir que antes de yo llegar a Guinea, ya estaban unas monjas, que están unas monjas ya, llevaban muchísimos años trabajando con niños, o sea, trabajando en lo que es educación especial, pero sí, era algo más general, ¿no? claro, Niños incluso con médico, ¿no? Un poco discapacidad, más, exacto, ellas tienen un colegio y estaban haciendo un trabajo muy grande, pero claro, lo que pasa es que eh, no se conocía en el país, están allí, mucha gente simplemente dejaba a sus hijos allí y no se había hecho ese trabajo de sensibilización en el país. claro, Entonces, claro, entonces ya cuando llegamos nosotros y empezamos a trabajar y a hacer que las cosas vayan cambiando poco a poco. qué guay.
Es genial. ¿Y cómo consigues encontrar un equipo para Proyecto Romy? Es decir, ¿cómo surgen los profesionales que trabajan allí? A ver, yo cuando llego, antes de tener el equipo profesional, empecé trabajando con mi familia. Yo amo a mi familia. Les metí, les conté el proyecto a mi hermano, mis hermanas, y claro, todas así, y la amiga de mi hermana, de mis hermanas también, la madre de Romeo. Empezamos todos a ver, bueno, empezamos haciendo mercadillo solidario. Empezamos a hacer pequeños proyectos para ver qué es lo que podemos, cómo podemos conseguir fondos para poder pagar terapias a los niños y poder ver qué se puede hacer con los niños. Y también ver cómo extender la información y llevar más información a otras partes del país. Entonces, viendo que luego yo empecé a abrir la cuenta de Facebook, de Instagram, que esto fue en el 2023, me parece. Sí, Vale, 2023 o 2022 abrí una cuenta de Instagram y empecé a grabar vídeos cortos sobre autismo. Porque dije, es que yo ir a Guinea siempre era muy costoso. claro. Digo, venga, pues voy a empezar a grabar vídeos cortos explicando qué es el autismo y hablando también, o sea, lo que pasa es que eh, hay que hablar a los padres guineanos, aunque estés hablando en español, pero en un idioma que ellos entiendan. Claro. Como africana que soy, enseñarles y hacerles entender que, mira, porque también eso es importante. La gente sabe, Ah, Mila, se te ha quedado parado, creo. A ver, ¿me repite, por escuchas? favor. He escuchado, la gente pensaba y se me ha quedado parado. Si la gente se pensaba que el autismo es cosa de blancos. Entonces, Ah, oh, qué sí, era fuerte. como eh, explicar a los padres que no es cosa de blancos, y que sus hijos pueden, o sea, hablarles como africana de explicar qué es el autismo, cómo podemos hacer y también escuchar a las madres, porque una mujer, eso es una cosa complicada, que voy a decir difícil, pero bueno, Pero pasar es cultura, al final son choques de culturas, ¿no? Lo que me estás hablando al son final. choques culturales que, mira, una madre con un niño autista, muchas de ellas, el 80% de las madres, sus, al final las parejas o los padres acababan abandonándolas porque pensaban que el niño viene defectuoso por culpa de la madre. Dios, qué fuerte. Exacto, sí, entonces empieza a hacer los vídeos para también dar la oportunidad, abrir un espacio a las madres, decirles, oye, quiero escuchar tu historia, no te vamos a juzgar y te vamos a apoyar y te vamos a Claro, ayudar y sobre todo escuchar. claro, Entonces empecé a recibir muchos mensajes de madres, de gente, de, oye, mi hijo es así, ¿qué puedo hacer? Necesito eso. Y dije, vale, ahora necesitan terapias. Hay claro, intentar no solo dar información sobre lo que es autismo, sino que dar una respuesta también a su necesidad. claro, Entonces voy a Guinea, volví a viajar en Guinea y dije, es que necesito terapeutas, claro, necesito, vamos a empezar con un psicólogo, necesitaba un psicólogo, terapeuta de lenguaje, en principio necesitaba logopeda, pero en Guinea no había logopedas. mm, Solo conocía a dos, no conocía a una logopeda cubana, que ah, ella se había vuelto a su país. Y claro, no había logopedas en el país. Y digo, bueno, necesitamos a, si no hay logopedas, pues un terapeuta de lenguaje. qué fuerte, Entonces, ¿eh? Porque los profesores, o sea, los maestros y profesores que están en Guinea, tienen una formación mínima, entonces, o sea, es decir, no hay muchos especialistas en logopedia, en terapia ocupacional, en psicología, ¿no? a ver, los maestros en Guinea, te explico cómo funciona. Muchos maestros se hacen maestros, ¿cómo se dice este refrán? El camino se hace al andar, ¿no? Algo así. Sí, sí, Caminar sí, sí. O sea, que se hace se hacen maestros y van poco a poco aprendiendo. exacto.
Entonces, algunos sí que van después de hacer la carrera de magisterio, pero es que en la carrera de magisterio en Guinea no les enseña, no sé, no estudia nada que tenga que ver con educación especial. claro. Sí, no hay materia, Entonces, no hay nada, es simplemente, no, ni siquiera terapia, o sea, psicología, hay muy pocos psicólogos, porque también tiene que ver con la cultura. No es cultura africana ir a un psicólogo, mm, ¿entiendes? claro, claro, Tienes problemas, pues mira, hablas con alguien de tu casa, algún amigo, algún familiar, y tienes que hacer que el fuerte, ¿sabes? Entonces, hay claro. psicólogos, pero no es muy común ir al psicólogo. Pero vean, bueno, gracias a Dios yo pude conseguir a un psicólogo, eh, conseguí a una terapeuta de lenguaje, que es una chica de Guinea también, y un terapeuta ocupacional, que es era el único terapeuta ocupacional del país. Dios, qué fuerte. Sí, sí, entonces con estas tres personas dije, mira, podemos empezar las terapias. Claro, Entonces hicimos equipo y iniciamos las terapias. Y claro, cuando yo empecé a tener un dilema de decir, ¿cómo haces? ¿Empezamos a ofrecer terapias o es importante que los niños tengan primero un diagnóstico? Porque ya. sabes que en España, no sé si sigue siendo igual, para que tu hijo tuviese o sea, para que a tu hijo le asignen a unas terapias, tenías que tener un diagnóstico, pasar Sí, claro. O sea, a nivel médico te tienen que diagnosticar y luego en el centro educativo pues te hacen un informe de evaluación psicopedagógica. Y a partir de ahí pues ya sabes qué necesidades tiene y trabajas con él. Pero vaya, que viendo un poco las circunstancias del país, yo pienso que casi que prácticamente los casos muy claros los podíais empezar a trabajar, ¿no? exacto, es lo que hicimos nosotros. Dijimos, mira, primero no había forma de diagnosticar en Guinea a ningún niño. Claro. Es muy Es que es complicado. Lo, brutal porque, perdón, Milo, pero es que, claro, ¿cómo vas a diagnosticar si la dinámica es me voy a un médico, o sea, que se llama curandero y que cree que es brujería lo que está pasando con el niño? Es que es brutal. Totalmente. Entonces dices, mira, ¿qué hago? Y empezamos a ofrecer terapias. Lo que sí que hacíamos, como yo ya tenía bastante, bueno, yo tenía conocimientos acerca del autismo y también el máster también nos enseñaron a hacer un checklist, a hacer un MChat y claro, yo lo que les pedía a los profesores todos los días que nos llegaban al centro, les pedíamos una serie de requisitos, ¿no? Y uno de esos requisitos era que el profesor tutor nos hiciese, esos que estaban escolarizados, algunos sí estaban y otros no. En los Vale, que estaban escolarizados, pedíamos al profesor tutor que nos hiciese como una evaluación psicopedagógica de, mira, el niño, ¿cómo ves, de acuerdo a tus ojos, a tu entendimiento, cómo es el niño en el aula? sí, 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 ¿Qué observas? ¿Qué puedes observar en el niño? Y claro, nosotros con esta información del tutor y también le pedíamos una carta a los padres que nos expliquen un poco y les pedíamos cualquier informe médico que hubiesen tenido. claro, Y claro, ya con todos esos documentos los leíamos, que yo me acuerdo que me echaba, porque yo me iba a Guinea por 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, nos leíamos todos los informes, todas las ya, observaciones y ya sabíamos qué terapia ofrecer al niño. Si claro, necesita terapia de lenguaje, si necesita terapia psicológica o terapia ocupacional. claro. Y ahora Y también así empezamos. trabajáis allí la motricidad, ¿no? Tenéis como una parte de motricidad. Y ahora tenemos también, hemos tenido terapia, o sea, bueno, hemos empezado hace, ¿cuándo empezamos? Va a ser un año, 8 meses por ahí más o menos. Iniciamos con terapia de psicomotricidad. Qué bien, qué guay. Y, y esta última vez que fuiste, ¿cuál fue la sensación después de ya volver a ver el día del autismo? No sé. Vi que subiste muchas cosas bonitas. No sé qué sensación tuviste. A ver, volver a Guinea, ir a Guinea siempre es
un reto para mí porque digo, madre mía, son tantas cosas, eh, emociones que se cruzan, el centro, para mí el centro de autismo, de Hablemos de Autismo, es como mi bebé, es algo que dices, ves cómo está Claro, creciendo cada día, ¿no? Y claro, llegar y ves que ahora tenemos a muchos más niños, tenemos como a 40 y pico de niños, ves que los padres se están involucrando, ves que eh, los niños están avanzando, ya o no, claro. los niños están avanzando. De hecho, hace 3 días, la terapeuta de lenguaje nos mandó un mensaje diciendo que una de las niñas había dicho su primera palabra, Oh, lleva 7 años oh, en terapia con nosotros, qué y guay. nos dice, pues ha dicho su primera palabra, plátano. Y es Digo, anda como, que es una palabra pero fácil. prometes una palabra fácil, pero dices, por fin ha dicho esta palabra. Y no sé, todas estas emociones te dan ganas a mí me dan ganas de decir, mira, seguimos adelante, Claro. ¿sabes? Hay que continuar. Y claro, esta vez que fue el Día Internacional del Autismo, en abril, el 2 de abril, que estuve en Guinea, no sé, vi sentí muchísimo apoyo de la población de que, ¿sabes? Estaba pensando, me acuerdo la otra vez, estaba pensando en años atrás, cuando yo iba a Guinea, que nadie tenía idea de autismo. Ya, Yo me acuerdo que preguntaba a la gente en la calle, ¿qué es el autismo? Y te decían, pues no sé, se joder. come, Se es come. de no sé qué y tal. Pero es que ahora ves, yo llegué a Guinea y me invitaban a programas de televisión de, oye, queremos saber más sobre el autismo, visitaba también programas en la radio y la gente empatizaba muchísimo de, oye, pues, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Claro. ¿Entiendes? Para Estás ver creando como, un, madre mía, o sea, al final crea un dime. movimiento, que eso es genial, o sea, algo espectacular. De hecho, yo te lo comentaba que aquí en donde yo trabajo aquí en Almería, pues al final hay muchísima diversidad, hay muchísimas culturas diferentes. Tengo niños de Guinea Ecuatorial, tengo niños de todas partes, de Marruecos, de Ucrania, de Rusia. Y, y vienen y al final o sea, te alimentas de su cultura, de su forma de pensar, de lo que ellos hablan, de lo que piensan, etcétera. Y ha habido una pregunta ahora que han hecho aquí en el chat que pone, ¿qué cursos pasan en Guinea obligatorios? Es decir, en España está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y luego primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Allí en Guinea, ¿cómo es la estructura de los cursos? En Guinea es lo mismo, pero en vez de la ESO se llama ESBA, que es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de ESBA, no, de primaria, perdona, De primaria. y luego ESBA, que es la ESO. O sea, es lo mismo, es prácticamente los mismos cursos que Qué tenemos chulo. que hay en España. O sea, yo creo que también tendrá que ver un poco con que al ser colonia, ¿no? Quizá el sistema educativo tiene algo de similitud, dentro de que son totalmente diferentes, pero que la estructura o algo así será algo similar, ¿no? Más, es más o menos similar, pero claro, el contenido Sí, obviamente, el contenido es totalmente diferente. Anteriormente sí que se enseñaba casi todo lo que se enseña en España, en los cursos de primaria y secundaria, pero ahora es un poco diferente, salvo, como hay varios colegios, hay colegio español, está el colegio español, que ellos llevan el sistema español, o sea, todo igual que España. ah, sí, sí. Luego me parece que tiene Don Bosco también, unos cuantos colegios, pero es más o menos similar. Vale, vale. Lo que Mira, sí que tengo es una duda. dime, No, tengo una duda por una cosa que has dicho antes, ¿no? Lo de que el autismo es de blancos, ¿no? O sea, que ellos piensan que el autismo es de blancos. Y entonces me ha surgido la duda de si, que lo mismo me dices, pues no sé contestar de esto, pero si es un poco, ese pensamiento es como racista, pero al revés, o sea, racista hacia los blancos. No sé si es así, pero a ver, te explico, pasa que eh, el nombre, yo creo que lo decían más porque cuando no conoces el nombre, ¿vale?
lo que no se desconoce, para el guineano lo que se desconoce no existe, Mm, ¿vale? vale, vale. El nombre, a la palabra autismo no se conoce. Entonces, al no, a ver, dame un segundo, estoy cuando hablemos del autismo, porque me está diciendo mi hermana que, Yo te he aceptado como hablemos del autismo. vale, perfecto, ok, perfecto, vale. Entonces, al no conocer la palabra Sí, autismo, y dicen, mira, pues eso es algo de Europa, claro, que viene de ahí. claro, Pero cuando les empiezas a explicar qué es el autismo, ya empiezan a entender que, pues no es claro, no algo viene de allí. que Claro, venga de Europa, es algo que también tenemos aquí nosotros, o sea, no es algo claro. general, no es que también tengamos Sí, nosotros, sí, sino es algo que sí, pueda sí, pasar lo puede tener cualquier niño. claro. Entonces, yo creo que más se refiere al nombre. No conocen el nombre, entonces entienden que, pues viene de Europa. No es Sí, 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 nuestro, porque nuestros ancestros no mencionaban esos nombres, no se conocía y claro. tal. Pero ya les explicas y ya saben lo que es. Es guay porque es una cultura súper, súper como arraigada, fuerte, como tú has dicho, ¿no? La misma palabra de Ubuntu, ¿no? La unión y esa piña que es muy bonito, porque en realidad nosotros aquí, mm, y en general, lo que se está intentando es como dividir a las personas y no crear una comunidad, y al final lo ves en que cuando alguien está unido, bueno, muchas personas en Estados Unidos generan cosas muy bonitas, como pasa en Asturias ahora con las huelgas, las manifestaciones sobre la educación inclusiva, etcétera. Y, y quería preguntarte por qué, claro, cuando tú empiezas a meter el mensaje y ellos empiezan a entenderlo, todo se empieza a mover y se empieza a hablar, ahora tú empiezas a hacer terapia y hay un montón de gente, bueno, porque salen los vídeos, ¿no? Al final sale un montón de de niños allí jugando, estando en el centro, haciendo cosas, actividades, y las familias están allí. O sea, es decir, has conseguido que esa familia se sientan arropadas, pero no hay los recursos para esa familia el resto del tiempo. O sea, cuando tú estás con ellos allí, sí, y les dais ayuda, supongo, pero al final muchas no tienen ese apoyo. Sí, es verdad lo que dices. Nosotros ofrecemos terapias, porque el africano, por ejemplo, es una persona muy protectora, protege lo suyo, protege su entorno, protege no solo su entorno, es lo que la palabra Ubuntu te hace entender que tu comunidad eh, es tu gente, es tu familia. Ahora, ¿qué pasa? Para poder, entendiendo que el autismo es una palabra nueva, que ellos están todavía aprendiendo qué es el Claro, autismo, a muchos les resulta muy extraño de, ok, ¿yo por qué tengo que pagar terapias a un niño? O claro, sea, ¿yo por qué tengo que ayudar para que un niño tenga terapia? ¿Yo por qué tengo que tal? Porque todavía no se ha terminado de entender la importancia de eso. Inclusive, mira, yo tengo niños que sus papás me han llegado a decir, eh, ¿cuándo va a estar bien mi hijo? ven que es como aquí, que hay veces que dice la gente, es que el autismo es una enfermedad y dices, pero si no es una enfermedad porque no tiene cura, un trastorno, hay que explicarlo. Claro, allí pues, es totalmente nuevo el concepto, pues Es, piensen que en algún momento va a ser curado. en algún momento el niño se va a curar y vas a tener, y claro, y el padre espera que le digas, mira, pues después de 6 meses de terapia, tu hijo empezará a hablar, o después de 3 meses de terapia, tu hijo va a poder coger la cuchara, agarrar un bolígrafo, etcétera. Entonces, les cuesta porque quieren entender hacia el por qué se hace lo que se está haciendo, Claro, ¿vale? Y esa y me parece, creo yo que es una de las dificultades más grandes que tenemos, las tareas más grandes que tenemos para poder conseguir apoyo y poder apoyar y ayudar a las familias. pues sí, Porque vienen muchísimas familias de verdad con muchas necesidades de, madre mía, ¿qué hacemos? claro, Pero antes de llegar a esa necesidad, hay que sensibilizar a la sociedad, a la población, de la importancia del autismo y la importancia de educar y enseñar.
a un niño autista. claro. Sí, 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 sí. Pues hablando de estas ayudas, ¿no? Y del proyecto en general, hay una parte del proyecto que me llama mucho la atención porque yo pienso todo el tiempo en que quiero hacerlos y lo voy a hacer, evidentemente ya lo hemos hablado, pero es la parte de apadrinar a un niño y me parece algo interesante de que cuentes, de que expongas cómo se lleva a cabo ese apadrinamiento, o sea, en sí, en qué consiste, cómo apoya a ese niño cuando lo apadrina. Vale, nosotros tenemos a varios niños que vienen de familias con muchas carencias económicas y claro, las terapias tienen que tener un coste, aunque seamos una asociación, tenemos a 5 empleados que hay que Claro, pagarlos, ellos están ofreciendo sus terapias y obviamente tienen que comer, ¿no? Entonces las terapias están a 30.000 francos, que son 50 euros, y el padrino, la responsabilidad del padrino, que así lo elija, es apadrinar a ese niño pagando las terapias durante el tiempo que él lo decida. O sea, el tiempo que el padrino así lo decida, si dice, quiero apadrinar a este niño durante 3 meses o 4 meses, claro. perfecto, puede apadrinarlo durante este tiempo. O yo qué sé, el tiempo que el padrino lo decida, ¿no? Porque vosotros veis la familia, las necesidades que tiene, ¿no? Y a partir de ahí puede elegir el niño, Sí, ¿no? Que sea padrino. nosotros aceptamos a los niños de acuerdo a la necesidad. Entonces, y cuando aceptamos a un niño de acuerdo a su necesidad y vemos, hacemos un estudio, no como un estudio, sino tenemos una entrevista con la familia Claro, para poder conocer realmente cuál es su necesidad económica. Entonces, porque claro, no a todos los niños, no todos los niños que lleguen al centro les vamos a conseguir un padrino. De acuerdo a la necesidad que tienen, le buscamos un padrino. Y claro, entonces el padrino, la responsabilidad es pagar las terapias durante el tiempo que así lo decida este padrino. claro. Sí, sí, sí. Y, y en este tiempo que habéis estado bueno, o sea, en el tiempo que lleva Proyecto Romy, el avance o sea, hay niños que llevarán de hace bastante tiempo, ¿no? Meses o años, ¿no? Y el, como la unión con la familia, la relación con ellos, el proyecto en sí, ¿cómo ves que avanza? O sea, es decir, ¿qué sensación te da cuando tienes unión con esa familia, contacto, ellos se sienten ya más tranquilos, ya se conocen todo, no sé, se ponen un poco más? Sí, a ver, me acuerdo los primeros meses, sobre todo los niños, los más antiguos, ¿no? Que tenemos, los primeros meses llegaban, eh, papá o mamá, quien traía al niño a la terapia, simplemente dejaba al niño en la puerta y se iba. Mm, Nosotros insistíamos y siempre insistimos que es importante que el padre participe en la terapia durante 10 minutos. claro, Las terapias duran 40 minutos, ¿vale? Eh, y les pedimos a los padres que pudiesen participar durante 10 minutos para que puedan ver también, porque al ser algo nuevo, ellos claro. quieren saber qué vas a hacer con su hijo. Sí, y Entonces, tienen miedo, ¿no? Al final, exacto de qué haces, qué están haciendo con mi hijo, qué le estás enseñando, no sé qué. Y también para que ellos aprendan qué hacer en casa con el niño. claro. Los primeros meses eran como, nada, dejan a su hijo en la puerta y se picaban y se largaban de él. No les interesa, no les interesaba nada. Pero es que, y luego también teníamos reuniones, les mandábamos fichas a casa para que las puedan, y les decíamos, por ejemplo, en vacaciones, les enseñábamos qué podían hacer, cómo podían hacer, o sea, crear sus propios materiales en casa y nadie hacía nada. Ya, Pero es que normal. ahora son ellos los que llegan Sí, y sí. de hecho en abril cuando yo estaba en Guinea había un tutor que quería quedar los 40 minutos en la terapia. Digo, Era como, hey, perdona, no te puedes quedar 40 minutos, ¿sabes? Necesitamos que el terapeuta tenga
su privacidad con el niño. claro, Pero ellos son los que ya piden estar más tiempo, son los que se involucran más ahora en la vida de su hijo. También muchos padres o muchas mamás no tenían esta relación con su hijo autista. Era claro. como, bueno, me Y ha tocado y ya está está. ahí, tengo otro hijo, tengo otras necesidades, no, no me ocupo de él. Pero es que ahora vemos que ellas nos mandan videos. Ay, pues mi hijo se ha puesto a cantar esta mañana por primera vez. Mi hijo ha hecho no sé qué. Qué bonito, Cualquier cosita que hagan los niños que nunca habían conseguido hacer, nos mandan una foto, un video y nos cuentan. qué guay, Entonces, eso nos hace, o sea, con eso entendemos que están avanzando y qué los guay, padres están llegando a entender realmente la importancia que tienen sus hijos autistas y la importancia de las terapias, ¿sabes? qué guay. Pues mira, me gusta un montón lo que hemos hablado y también tengo muchas ganas de, bueno, de que se pueda materializar lo de ir allí y poder compartir pues un tiempo juntos físicamente y hablar allí de todo, poder también conocer a los peques, o sea, me hace un montón de ilusión. Así que a ver si se da, que seguro lo vamos a intentar que se dé este verano, ¿no? Sí, Y, por favor. y lo y lo hacemos que me hace un montón de ilusión, la verdad. Y creo que ha sido súper interesante esta toma de contacto porque, vaya, o sea, te lo dije, en mi instituto los niños me decían, profe, pero ¿cuándo va a pasar lo de Guinea? ¿Pero cuándo vais a hablar lo de Guinea? ¿Qué está pasando? Tal, porque ellos al final tienen interés, ven el contenido que se crea y es bonito, sensibiliza. Y aparte, es una realidad tan diferente que choca. O sea, estaban diciendo antes. Esto da para un podcast, no da para un podcast, da para grabar un contenido muy potente en el momento que se pueda hacer. Y ya está. Que te lo agradezco muchísimo, Mila, el haber hablado este ratito. Ay, no, muchas gracias a ti, de verdad. No me esperaba, tengo que decirte que cuando te escribí por TikTok era, ¿no? Sí, No me esperaba que pudiese responder, era como, ay, gracias, porque mi idea es que, ¿sabes? Mucha gente sabe, la gente sabe muy poco de Guinea sí, y sabe, aun siendo colonia española, saben muy poco sobre Guinea y saben muy poco sobre cómo viven los niños autistas en Guinea, sí, ¿sabes? Y la oportunidad esa que tú nos estás dando de poder visibilizarlo, que la gente entienda y sepa que hay una pequeña parte en África donde se habla español y que los niños autistas están, se está empezando a conocer, a entender qué es el autismo y que en tan poco tiempo se está haciendo muchísimo, muchísimo y se está consiguiendo mucho, de hombre. verdad me parece interesante y muchas gracias por ayudarnos a alzar la voz. Gracias a ti, Mila, porque al final, al unirnos, estamos creando algo bonito que la gente está viendo y que despierta interés, y eso es genial. Así que vamos hablando y en cuanto que podamos materializar eso, lo hacemos y ya verá la gente un montón más de contenido y de cosas referidas a esto. Perfecto. Muchas gracias, Mila. Un Pues abrazo. muchísimas gracias a ti, cuídate mucho.